Mis amigos, ¿cómo están? Hacer reír en Colombia es un acto suicida. El país, como ustedes saben, es prácticamente una tragicomedia. Y una de las características del colombiano es ser una persona de muy buen humor, de que le gusta el chiste, tiene el comentario y que a su vez es exigente con el humor. Si va a haber humor, quiere reírse y quiere hacerlo bien. Entonces el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa tarea titánica que tienen que hacer algunos personajes para poder hacer reír al público. Entonces el día de hoy, tal vez este sea el primero de una serie de videos que tienen que ver con el humor y que pues vamos a tratar de pasar muy rápido, hacer casi que una línea de tiempo sobre algunos de los programas más importantes y momentos más importantes de lo que significó el humor en Colombia. Entonces, como primera medida, tenemos que hablar de los programas radiales. Estamos hablando por allá de los años 60, 70, en donde muchos de estos programas tenían eh, momentos para la imitación, eh, mucho de humor, radionovelas, etcétera. Pero tenían ciertos códigos y ciertas cosas que pues enviarlos a la televisión no hubiese sido tan fácil, hubiese sido bastante complicado. Cuando ya en los años 60 y 70 se masifica la televisión, se vuelve ya algo muy popular. Entonces también, por ende, el humor empieza a tener cabida en este tipo de cosas. Entonces tenemos que referirnos que en el año de 1972 y algunos añitos antes, ocurrieron dos hechos. Lo primero es la llegada de los sitcom americanos, que pues no eran graciosos para los colombianos, debido a que pues los sitcom americanos juegan mucho con costumbres de allá, con juegos de palabras y otro tipo de cosas que para nosotros pues no nos dicen nada, debido precisamente a las traducciones y otro tipo de cosas que a nosotros no nos parecen graciosas. Sin embargo, en el año 72 aparece Sábados Felices. Es un programa de humor decano del humor en Colombia y todavía continúa. Entonces se apela a una de las fórmulas que durante muchos años fueron muy populares y que tal vez en este momento son bastante chocantes. Es el de hacer el humor provinciano. Es decir, que digámoslo así, que cada personaje de una región del país se burlara casi que de él mismo y fuera como ridiculizado, ¿sí? Esa era una de las fórmulas más seguras de que las cosas iban a ir bien. Igualmente, también se utilizaba muchísimo el humor político y en esa época era una época bastante difícil y muchas veces algunos programas tenían que salir del aire debido a eso, al humor político. Siempre en nuestro país el humor político va a causar problemas y va a ser algo complejo. Pero bueno, este va a ser seguramente otro aspecto del cual hablaremos después. Bien, entonces en Sábados Felices eh, también hay lugar para las parodias y también para exaltar, digámoslo así, que el valor del humor colombiano o de la burla hacia el pueblo colombiano. Esa es una de las fórmulas que pues fueron muy exitosas en su momento. Tenemos que avanzar en el tiempo. Disculpen, necesito copialina porque hay varias cosas. Entonces, tenemos que irnos al año de 1982, 10 años después de haberse iniciado, digamos, Sábados Felices. Aparece Don Chinche, que es una comedia que también utiliza otra fórmula, pero no tan diferente de Sábados Felices, que es el cuadro de costumbres, pero sobre todo de la población del centro de Colombia. Entonces, digámoslo así que a nivel Bogotá, a nivel Cundinamarca y otros lugares cercanos, fue un programa emblemático y utilizaba precisamente ese cuadro de costumbres para poder hablar con humor de cosas que de pronto no lo eran tanto. Eh, También con la fórmula de Don Chinche empezaron a aparecer programas similares,
como Romeo Buceta y otros que seguramente hablaremos, pero digamos que Don Chinche, que estuvo al aire más o menos unos 7 años, fue como un batacazo frente a todo el humor que se manejaba en ese momento. Por eso es una serie tan importante. 2 años después, en el año 84, aparece Dejémonos de Vainas, que también utiliza un humor muy de Bogotá, eh, con una familia de clase media alta, y que utiliza mucho el arribismo y otro tipo de cosas para poderse burlar de situaciones. De la misma forma, utilizaba algunos personajes que eran de provincia y de que, pues obviamente, se hacía burla de ellos y que esa burla resultaba graciosa. Es precisamente como que el truco de la época era burlarnos de todas las personas que como que no hacíamos parte de ese increíble mundo, de esa sucursal de Londres que se suponía era Bogotá. Entonces, esta era una de las características. A nivel radial, ya en el año de 1992, a partir de una crisis política, social y económica, aparte de todo el fenómeno del niño, etcétera, etcétera, comienzan unos racionamientos de energía, donde nos quitaban toda la energía, y entonces aparece un programa que también es emblemático, que todavía continúa y que en radio pues ha sido uno de los grandes hitos del humor político. Ese programa es La Luciérnaga, quien fue dirigido en un principio por el periodista Hernán Peláez y que llevó a un staff de mucha gente muy importante, no solamente para comentar noticias, sino para hacer imitaciones y hacer ese humor político. Algunas de las personas que iniciaron en ese momento aún están en La Luciérnaga, como lo es la humorista Alexandra Montoya. Bien, en el año de 1990 aparece un programa que va a ser clave y que seguramente tendremos que hablar y vamos a dedicar un video tal vez a él. Es Sociedad. Es la primera vez que aparece Jaime Garzón al aire y donde se hace toda una parodia de humor político y que va a determinar pues el rumbo de muchas cosas a lo largo de esa década de los 90, no solamente para Jaime Garzón, sino para muchos de nosotros, que significó como un despertar frente a la situación que se vivía en ese momento. Que la década de los 90 en Colombia eh, era muy dura, era muy difícil tratar de llevar una vida más o menos normal. Sin embargo, pues ya hablaremos de esa situación. Entonces, Sociedad se destacó, obviamente, por el humor político. En el año de 1993 aparece otro programa que también va a determinar lo que va a significar el humor en el futuro, que es la irreverencia y que el lenguaje no tiene por qué ser tan correcto. No, aparecen ya términos de calle y bastante, digamos, para la época bastante disonantes, pero que eran, para los jóvenes, eran muy graciosos y generaban una identificación. En ese programa, la tele, estoy hablando de la tele, hacen su aparición Martín de Francisco y Santiago Moure, un par de muy talentosos cómicos y que hasta el día de hoy continúan haciendo un esquema parecido de programa al que hacían en esa época y que pues significó todo un rompimiento, una cosa increíble. Ya en el año del 2004 pegamos otro brinco, aparece el primer stand-up que ya se consolidó a partir de varios ejercicios que se hacían en un programa radial, que generalmente la radio juvenil en Colombia hacía programas humorísticos en las mañanas. También hablaremos de eso tal vez después. Eh, entonces, allí aparece un personaje llamado Andrés López y de allí decide hacer un stand-up comedy llamado La Pelota de Letras. La Pelota de Letras supone todo lo que significa el armazón de un lenguaje, unos parámetros y una cantidad de cosas
con las cuales un cómico pretende hacer reír a la gente con cosas triviales y que de pronto la idea no es hacer una burla fácil, sino tratar de hacer reír a partir de cosas muy cotidianas, ¿sí? Que tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado. La pelota de letras es todo un hito a ese respecto y que va a permitir que en el futuro muchos también cómicos, digámoslo así, que cuenteros podríamos llamarles, que en esa época se les llamaba así en los noventas, pudieran acceder a ese tipo de cosas en donde ya los medios los tenían en cuenta y que dejaban de ser pues esas personas que narraban historias que muchas de ellas eran graciosas en la Candelaria o en Ciudad Salitre en Bogotá y seguramente en otros lugares del país, en plazoletas de universidades y lugares muy concurridos. Entonces, todo esto supone que hay una cantidad de lenguajes y cosas, de historias que empiezan a aparecer allí. Entonces, si tenemos que hablar de algunos de ellos, que ya en este momento han tenido un reconocimiento debido a los años o su andadura por diferentes medios, tenemos que referirnos a Gonzalo Valderrama, que fue el primero de ellos, pues así, de hacer cuentería callejera, y de Primo Rojas, que es un muy destacado estudioso de la dramaturgia y que decide hacer narraciones orales en la Universidad Nacional. Entonces, son muy destacados y de ahí comienzan a aparecer una cantidad de personas como Diego Camargo, como Ricardo Quevedo, como Iván Marín, que también hacían lo mismo y que empezaron a tener mucho reconocimiento gracias a eso, a que empezaron a sumarse a ese tipo de cosas. Varios de ellos han utilizado no solamente las plataformas, sino también sus propios recursos para realizar películas, series y otros productos que hacen que estos comediantes pues puedan ser tenidos en cuenta y que correspondan a lo que es el estándar actual del humor. Eh, Cabe resaltar, por ejemplo, de Primo Rojas, que hace un humor bastante particular, donde él sí utiliza, digamos, un esquema bastante sui generis, que es el burlarse de quienes se burlan de los pobres. Entonces esa parte es una de las cosas mejor logradas a partir de lo que significa el stand-up comedy y que esto le ha valido un reconocimiento nacional supremamente destacado. Bien, muchísimas gracias por ver estos videos. Muchísimas gracias. De verdad, estoy muy agradecido por verlo, porque ustedes vean estos videos, por toda su amabilidad conmigo. Si hay algo que se me ha escapado o si tiene alguna duda, no olvide, por favor, inclúyalo en los comentarios. Y pues, sin más, quiero desearles el día de hoy eh, una muy, pero muy feliz Navidad, que puedan celebrar adecuadamente con toda su familia, que estén muy regalados, que sean muy felices, que piensen en todos los momentos muy chéveres que pueden pasar en familia y que pues les regalen muchas cosas y que la verdad pues la felicidad colme sus hogares. No olviden por favor seguir los protocolos de bioseguridad. Ahorita la cosa está como complicada, entonces no olviden. Y de verdad, un enorme abrazo a todos ustedes, Hakuna Matata, en Navidades.